Un grupo pequeño puede llegar a bendecir a muchas familias de la tierra. Y pues hemos creído que Dios ocupa familias para bendecir familias. De ahí el interés en este año, hermanos, en este primer sermón, es dar a conocer como quiera cuál es la línea de lo que Dios quiere hablar para nosotros este año. Y Dios quiere trabajar en las familias. Hemos entendido el año pasado, hemos tenido experiencias fuertes, intensas, con familias de nuestros amados hermanos, y todos hemos pasado cosas fuertes como familia, y vemos lo importante que es que nuestras familias caminen a la luz de Dios, y para hacer luz a las naciones. No podemos ir solos, no es de mucho respaldo cuando alguien individualmente lo hace. Cuando lo hacemos como familia, somos de más impacto. Así que estoy convencido de que esa visión es real, bendiciendo a todas las familias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la misión que tenemos, esa es la tarea que tenemos todos acá. Y tenemos que poner especial énfasis en este año en eso. Por eso, a partir de la próxima semana va a iniciar una serie dirigida a las familias que se titula o está redactada en una pregunta. Y la pregunta es: ¿tus hijos te siguen o siguen tus pasos? Esa es la pregunta. ¿Tus hijos siguen tus pasos? Y es una pregunta muy retadora para los padres. Si nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos o no. Y a saber, bueno, si le estamos dando un buen modelaje o no. Entonces, esta serie de unas 8 predicaciones sobre la pregunta: ¿tus hijos siguen tus pasos? Estará empezando la otra semana, pero hoy quise comenzar como poniendo el fundamento de eso, entendiendo, hermanos, que no va a haber un cambio en mi vida, en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, a menos que experimentemos un avivamiento espiritual. Todos aquí necesitamos experimentar un avivamiento espiritual. Todos necesitamos ser despertados en un milagro de Dios. Tiene que ser una obra de Dios. Por eso este pasaje es muy a propósito. 37 de Ezequiel, versículos 1 en adelante. Hasta el versículo 14. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado.
y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Qué palabra más intensa, amados hermanos. Qué palabra. No podemos ver un cambio en nuestras familias. Podemos escuchar una serie más y cuantos mensajes podemos oír, y podemos venir a la iglesia cuantos domingos sean necesarios y no tener un cambio real en nuestras vidas. Eso es una realidad. Podemos intentar ser buenas gentes las primeras semanas del año. Podemos proponernos, como se proponen muchos a inicios de año, hacer ejercicio y llevar una agenda y tener una vida devocional, y solamente nos dura la emoción una semana, 15 días, un mes. ¿Cómo va a ser posible que cambie nuestras vidas, nuestros hogares? ¿Cómo es posible ver un cambio real en nuestros hijos? ¿Cómo? Aquí este pasaje nos habla de un proceso de avivamiento. La iglesia, mi familia, mi vida necesita experimentar un avivamiento, un despertar de Dios. Eso es lo que Dios estuvo hablándonos en los últimos meses del año pasado. Es por eso que hubo una iniciativa del hermano Miguel de animar a los líderes de grupos celulares a tener una vida devocional. Porque creemos que eso es lo que Dios quiere hacer. Dios está cansado ya con nuestra simulación. Dios está cansado ya con nuestra tibieza. Dios está cansado ya, amados hermanos, de fingir vida cuando no hay vida espiritual en nosotros. Fingir compromiso a Dios cuando no lo hay. Fingir un temor a Dios cuando no tememos a Dios y nuestras vidas nos delatan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso este pasaje es tan intenso. Para mí fue tan revelador, porque quiero decirles que esa es la condición de nuestras familias. Es la condición de la iglesia. Y aquí el profeta fue llevado en el espíritu. No sé exactamente qué quiere decir esa expresión, me sacó en el espíritu. Hay quienes piensan que por eso de los viajes astrales no está muy, como se puede decir, exagerado, porque Dios parece ser que sacó el espíritu del profeta de su cuerpo. Y quizás su cuerpo quedó inerte ahí, y sacó su espíritu y lo llevó en esa visión y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de, ¿qué dice ahí? De huesos. En el contexto inmediato, hermanos, esto se refiere al pueblo de Israel, que Dios va a restaurar a Israel, porque esa cantidad enorme de huesos tipifica a la nación de Israel, que así se encontraba de desunida, de seca, de muerta. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia 70 años. Ellos estaban ya totalmente desolados, y en esa situación Dios le da al profeta este sueño, esta visión, y entonces le está diciendo: yo voy a poder levantarlos otra vez. ¿Cómo que no? Yo voy a poder darles vida. A lo que dicen que ustedes están muertos, yo voy a poder dar vida. Y esa es la palabra de Dios para el Calvario, para nosotros. Ahí
Ahí donde nos encontramos con muerte, hermanos, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, ahí Dios va a dar vida donde hay muerte ahorita. Ahí donde no reaccionamos, ahí donde decimos yo he intentado cambiar, Dios va a dar vida ahí. Esa es la palabra de Dios para nosotros este año. Había huesos, eso simboliza la muerte. Era un cementerio, pero no estaban los huesos enterrados, estaban por la superficie de ese terreno, de ese valle. Era un gran valle. Es un lugar desolador. No hay vida, no hay esperanza. Es feo ver un desierto, pero un desierto lleno de huesos y huesos secos es desolador. Ahí hay muerte. ¿Sabes qué? Dios nos está hablando en esta hora. No es nada agradable estar en un lugar así. No es nada agradable estar con una familia, con un esposo, con una esposa que no entiende las cosas de Dios. ¿Sí me está escuchando? No es agradable estar lidiando con un hijo que no entiende las cosas de Dios, que no entiende lo que es obedecer, que no entiende lo que es amar a Dios, que no entiende lo que es amar la palabra. No es agradable vivir con una esposa que no se somete, que no entiende lo que la palabra de Dios dice. No es agradable vivir con un varón, con un esposo que no entiende que su liderazgo es buscar a Dios. Y así vivimos en nuestras familias, acostumbrándonos hermanos, a la simulación. No es agradable vivir o estar en una iglesia donde los retos espirituales no nos emocionan, donde nos emociona más la carne, donde nos emocionan más los desafíos humanos, materiales, donde no están nuestras mentes. Ni siquiera, Señor, tengo en mente ir al proyecto Jalisco, al proyecto Guanajuato, al proyecto Baja California o al proyecto, ¿sí? No. Eso es muerte espiritual. Si no estamos pensando en eso, hermanos, estamos como ese valle de huesos secos. ¿Me estoy dando a entender? Qué desolador era este escenario para el profeta. Este pasaje tan dramático nos habla de un milagro. Yo no sé si haya ahora aquí en el internet pues se hace ese efecto de cómo las plantas nacen, está la semilla y luego pum, 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 crece. Me gustaría que hubiera una presentación de un cuerpo donde los huesos empiezan a unir, paz, 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 como atraídos por un imán, ¿no? Y se van formando los esqueletos y de pronto empiezan a pegárseles los nervios, los tendones, todas las articulaciones y todo se va formando. Era impresionante cuando el profeta vio esa visión, quedó impresionado, quedó impactado de ese milagro. ¿Sabes cuál es el milagro más tremendo? Que esos huesos secos, hermanos, secos, pudiera haber vida. ¿Sabes cuál será el milagro más grande que pueda haber aquí en la iglesia? Yo antes, aquí miren, por un lado están las personas conservadoras, los bautistas, los presbiterianos, y ellos acertadamente, y digo acertadamente, ahora lo entiendo, yo los oí antes decir, el milagro más grande que Dios puede hacer es que una persona nazca de nuevo, sea regenerada por Dios, que antes no quería buscar a Dios, ahora quiere buscar a Dios. Antes no quería obedecer a Dios, ahora quiere obedecer. Antes amaba el pecado, ahora empieza a odiar el pecado. Antes pensaba yo, qué exagerados. Para mí, como pentecostal que yo soy, porque sigo siendo, el milagro más grande era ver una persona sanada, un paralítico caminando. Y ahora estoy entendiendo que el milagro más grande es que Dios cambie nuestra naturaleza en nosotros, que Dios cambie la esencia de lo que somos, que de ser egoístas, de ser tacaños, de ser ambiciosos, de ser resentidos, nos podamos volver en todo lo opuesto, ¿sí o no?
Ese es el milagro más grande de lo que hace Dios en nuestras vidas, la regeneración. Con razón, cuando Jesús se encontró al paralítico que lo hicieron descolgar y que rompieron el techo y que aquellos 4 amigos se decidieron bajarlo por el techo, hicieron un hoyo en el techo, lo bajaron. ¿Cuál fue la expresión de Jesús cuando llegó ahí y veo a aquel hombre? Lo primero que le dijo fue: hijo, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Él estaba más interesado en la regeneración. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué creen que lo llevaron los amigos? Por la parálisis, ¿verdad? Les preocupaba. ¿Por qué? Porque era su amigo, porque tal vez en su hogar él no hacía nada, no era productivo, era carga. Lo veían llagado de la espalda y decían, no, es algo, llevémoslo a Jesús para que le haga el milagro de ¿qué? De sanarlo, de que se levante, que camine, para que sea productivo. Era algo externo lo que ellos se preocupaban, bien intencionados, pero Jesús veía algo más profundo. ¿Qué vio? La necesidad de cambiarlo desde allá adentro, en su regeneración. Ese cambio interior que necesitaba. Por eso le dijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y entonces, pues los fariseos ahí, como siempre, criticando a Jesús. Y dijeron, ¿cómo puede perdonar pecados? Y Jesús se voltea y les dice, pues para que sepan que tengo poder y que al Hijo del Hombre le ha sido dada la autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Y se levantó. Miren, hermanos, el milagro más grande no es que nuestro matrimonio se restaure, sino que tú y yo cambiemos. Porque ¿de qué sirve que estés junto con tu esposo, con tu esposa, y seguimos siendo igual de egoístas y de resentidos? ¿Sí o no? Queremos que nuestros hijos cambien, pero externamente, que se porten bien, ¿sí o no? Queremos que no nos den guerra, que no nos den dolores de cabeza, ¿sí o no? Que no anden en vicios. Yo prefiero que mejor Dios los cambie. ¿De dónde? Que tengan un encuentro con Dios, una regeneración en sus vidas. Estamos preocupados por sus carreras, estamos preocupados por que lleguen a ser alguien, pero no porque nazcan de nuevo. Hoy Dios quiere visitarnos. Él ha tomado la iniciativa desde el último trimestre del año pasado. Dios empezó a movernos, empezó a despertar nuestro espíritu, a buscarle. ¿Y saben qué? Este año será esa continuidad. No haremos algo nuevo. No estaremos, a veces estamos pensando, ¿qué haremos para que nuestros hijos vengan a la iglesia? ¿Qué haremos para que nuestros hijos se motiven, se animen? No, lo que necesitan es un cambio en su corazón, ¿sí o no? Un despertar, que venga el Espíritu y sople sobre de ellos y esos huesos secos vivan. Yo vi despertar en este año a Jonathan, el hermano de Kenia. Eran huesos secos, pero Dios lo despertó. Amén. Que eso queremos ver. Ahí estamos los papás sufriendo con nuestros hijos. ¿Por qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué dejan? Tratando de estorbarles. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos una regeneración espiritual. Pero también, escúcheme bien, este pasaje que vamos a estudiar habla sobre un proceso de un avivamiento en la iglesia. Y Dios lo pone a Ezequiel ahí, en medio del valle de los huesos secos. Ahí lo pone en medio. No era agradable, no lo pone en un lugar donde hay un pasto hermoso, donde hay flores, donde hay árboles. No, lo pone en un lugar desértico. Y hermano, eso te dice que tú estás ahí con huesos secos. ¿A quién no le gustaría estar en un lugar verde y todo? Pero es ahí, te puso Dios con huesos ¿qué? Secos. En tu casa, ahí hay huesos secos, ¿sí o no? Aquí en la iglesia hay huesos secos, sí hay huesos secos. Qué difícil es liderar a hermanos que son huesos secos,
les hablamos de las cosas espirituales y no captan, no entienden lo que Dios quiere para sus vidas. A veces estamos diciéndole a un hermano o a una persona, aconsejándole, y no le entra. Decimos, pero ¿por qué? Si es inteligente. Pero eso no es aquí, eso no cabe aquí. ¿Por qué si ya hemos dado series de qué? Díganme qué series hemos tenido en la iglesia. El Espíritu Santo, serie de qué más? La familia, ¿qué más? De series. ¿Y por qué no entendemos? ¿Por qué? Porque necesitamos un avivamiento, un despertar espiritual individual. Amén. Todos necesitamos un avivamiento. Señor, ya estoy cansado, deberíamos decirle a Dios, ya estoy cansado, Dios, de jugar a ser cristiano. Quiero un despertar en mi vida. Amén. Y fíjate bien, lo pone ahí en ese lugar, en medio, lo involucra. Él no está fuera de los huesos, Él está en medio de los huesos. Hay quienes que preferimos huir. A veces tal vez tu esposa sea un hueso seco. Dices, pues quiero cambiarla por alguien porque está muy seca, ¿verdad? Sí. No, Dios te puso ahí con ese hueso seco de tu esposo, testarudo y gruñón. Ahí te puso Dios para que Dios experimente un cambio, ¿o no? Dijeron amén los varones, pero no las hermanas. Tenemos hijos que son huesos secos. Les hablas y por aquí les entra y por aquí les sale, ¿sí o no? Papás, no tengan miedo, ¿sí o no? ¿Por qué? No captan el sentido espiritual. No captan. ¿Por qué les decimos a los hijos, sabes qué? No te fijes en las filisteas. Y lo primero que hacen es fijarse en las filisteas. O en los mechudos, en los filisteos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no han experimentado un avivamiento. ¿Y por qué no han experimentado un avivamiento? Porque los papás no estamos experimentando un avivamiento. Por eso el tema de la semana que viene, de las semanas que vienen, es: tus hijos siguen tus pasos. Hermanos, por favor, es el tiempo de que los padres de familia, los adultos, tomemos en serio y busquemos a Dios, a la oración, a buscar su rostro, a buscar su presencia. Ahora, fíjate, los pone en medio, lo involucra. Dios toma la iniciativa. Hay un hombre de Dios dispuesto a ser guiado por el Espíritu. No es divertido, hermano, estar ahí en un valle de huesos secos. No es divertido estar con huesos secos. Qué padre cuando alguien espiritualmente está vivo y tú le compartes algo y ¿qué te dice? Sí, está bien, sí. Pero cuando no, cara que te ponen, no puedes. No puedes. Porque no hay vida. No hay vida. O lo hace, pero lo hace externamente, ¿sí o no? No lo hace de corazón. Tal vez tengamos vecinos que son como huesos secos, miembros de la iglesia que son huesos secos, miembros de nuestra familia. ¿Sabes qué? Dios nos lleva. Dice, me llevó. Me llama la atención que si tú ves en ese pasaje se repite, me llevó, me puso, como que él no quería, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, me llevó, me puso, como que él no quería ese escenario. Mira, hermano, tú no escogiste tu escenario, tú estás en medio de un valle de huesos secos. Aquí no hay escenarios ideales. En tu trabajo hay huesos secos, hermano. Personas difíciles de sobrellevar. Dice uno, Dios santo. Bueno, ahí te puso con esos huesos secos. En tu trabajo, en tu familia, aquí en la iglesia, con tu líder de célula.
A todos, no hay lugar donde Dios no nos haya puesto a propósito en medio de huesos secos. Ahí tuvo la visión. ¿Dónde tuvo la visión? En medio del valle. ¿Dónde se va a ver la visión? ¿Sabes qué? Ahí se va a ver la visión de Dios. A veces decimos: Señor, muéstranos la visión para mi familia, muéstranos la visión, Señor, para la iglesia. ¿Sabes qué? Aquí con los huesos secos se tiene que ver la visión. Ahí en lo desagradable, ahí donde no encontramos hoy respaldo, ahí necesitamos que Dios se manifieste. Ahí nos da una visión de lo que Dios quiere y puede hacer. La pregunta fue: Señor, ¿vivirán estos huesos secos? Fue la pregunta, ¿no? Le preguntó Dios a él: ¿vivirán? ¿Crees que se componga esa persona? ¿Crees que se componga? No, o más bien dicho sería: ¿crees que te compongas? ¿Crees que puedas experimentar un avivamiento tú? Y fíjate esa pregunta que le hace el profeta, Dios al profeta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? ¿Tú qué piensas? No, hermano, no, ya lo he intentado, hermano. No, esta persona ni cambia, no. Esta situación, no. ¿Vivirán? Es la pregunta. Y este hombre, en lugar de ver sus recursos, él se voltea y ve a Dios y le dicen: Señor, tú lo sabes. En otras palabras le estaba diciendo: ¿sabes qué, Dios? Tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder para hacerlo. Hermanos, cuando alguien está buscando a Dios, empieza a creer lo imposible. ¿Sí? Cuando alguien deja de buscar a Dios, empieza a verse a sí mismo, empieza a verse desanimado. Ojo, hermanos, Dios puso en mí una palabra en esta hora: cuidémonos, porque en este año va a empezar a ver lo que empezó a ver aquí. Empezó a ver un tronido, ¿sí o no? ¿Cómo dice en tu Biblia? Un estruendo, ¿sí o no? Ojo, cuando Dios empieza a visitar a alguien, va a ser un estruendo, va a mover las cosas. Y nos van a mover muchas cosas en este año, porque Dios quiere un avivamiento. ¿Y saben qué significa mover? O sea, nos va a sacudir. Preparémonos. Si en verdad queremos un avivamiento, ¿qué? Nos va a sacudir, ¿o no? Ay, ya no nos gustó. A mí tampoco me gusta, pero es la única manera de hacernos reaccionar. ¿O cómo? Yo he visto que cuando hay una crisis fuerte a nivel personal, familiar, matrimonial, con nuestros hijos, en la iglesia, hay una sensibilidad a Dios. Entonces no esperes que este asunto de los huesos va a ser nada más con que Dios va a decir una varita mágica y se va a unir todo. No, Dios va a sacudir nuestras vidas. Y yo estoy preparándome en mi mente, espiritualmente, diciéndole: Señor, yo no sé qué noticias voy a recibir de los hermanos de la iglesia, no sé qué vaya a pasar en mi familia, pero si yo quiero un despertar, algo va a ocurrir, aunque no me agrade. Porque Él está tomando la iniciativa. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Yo no quiero tener malas noticias de mi familia, de mis hijos, pero si las hay, tengo que ver que Dios está removiendo esos huesos secos para que haya algo, para que yo despierte, para que mi esposa despierte, para que nos pongamos las pilas. No encuentro otra forma. ¿Sí o no? Y así como los veo, hermanos, discúlpenme, no es que tenga el don de discernimiento. Bueno, parece ser que sí lo tengo, juntamente con el de sospecha, ¿verdad? Pero algunos de ustedes los veo así bien X en esta mañana. O sea, decir: no, este cuate, quién sabe qué estará, qué tomó, qué fumó, que sí, como que ya él. Porque espiritualmente no está captando el sentido de esta palabra. Ya va a terminar, que ya termine mejor, ya, ¿verdad? Así me están viendo con esa expresión.
Y no los culpo, son huesos secos. ¿Sí? Pues sí. A ver, ¿quién haría el ridículo? A ver, profetízale al saxofón, que el saxofón va a tocar solo. Que le dijera Dios a David: profetízale al saxofón, tú vas a tocar solito, tú vas. Qué ridículo estar hablando. Así de ridículo se veía el profeta con los huesos. Ustedes van a vivir, ustedes van a hacer un gran ejército. Es lo mismo cuando tú te levantas a orar y empiezas a clamar y empiezas a ver en el espíritu lo que Dios puede hacer en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, ¿o no? Así de ridículo nos vamos a ver, pero vamos a hacerlo, hermanos, porque Dios quiere hacer eso. Amén. Así de ridículos. Este pasaje nos trae esperanza. A mí no me desanima, me trae esperanza. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo nuevo. Tal vez tú estés desesperado y digas: esto solo es un lugar de muerte. ¿Quién llega a gusto a su casa? O dice: ay, ¿para qué voy a llegar ahí? No sé quién me estaba contando hace unos días: ay, estaba yo haciendo tiempo porque ya no quería yo entrar. Imagínense, estaba haciendo tiempo para no entrar a su casa. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Imagínense, ya no quiere entrar a su trabajo, ya no quiere entrar a ese lugar donde hay huesos secos, a encontrarse con esa persona, con esa... Bueno, ¿para qué les digo? Si ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tal vez tú digas: este es un lugar de muerte. Esto no. ¿Sabes qué, hermanos? Es ahí donde Dios nos llamó a experimentar un avivamiento nosotros. En esos lugares de muerte no hay interés por las cosas espirituales. Es en ese estado donde Dios trae esperanza. Ahora, es curioso que en el versículo 3 en adelante, 6 veces, fíjate bien, 6 veces en 14 versículos hay el verbo vivir. Vivirán, vida, viven, vivan. Este no es un pasaje de muerte, este es un pasaje ¿de qué? De vida. Amén. Hoy deberíamos estar animados de que Dios dice: yo voy a levantar aquí muchos huesos secos, incluyéndote a ti, a mí. Y si te digo que Dios puede despertar a huesos secos, es porque yo lo he vivido. Créeme. Es una realidad que muchas veces estamos apagados espiritualmente, que vivimos carnalmente, pero solo Dios puede hacer que vivamos otra vez. ¿Vivirá otra vez Mario? Señor, tú lo sabes, tú puedes. ¿Vivirá? Dígame quién. Y ponga su nombre, exacto, ponga su nombre, no ponga el otro, ¿verdad? ¿Vivirá el hermano Pedro? Claro, no, pues, cada quien. No es una historia de muerte, sino de vida. Tú sabes, Señor, lo que tú puedes hacer con esos huesos. Él se vuelve a Dios en lugar de verse a ti mismo. No te veas a ti mismo. Tal vez las cosas se pongan más negras ahora que tú decidas empezar a buscar a Dios. Pero ahí está la tronazón. Amén. Síguele. Amén. Hagamos alianzas acá, hermanos, de oración. Yo le pedí a un hermano que se levanta aquí que a las 4:30 de la mañana a orar siempre. Yo hice una alianza con él y le dije: ¿sabes qué? Mándame un mensaje, márcame para que oremos juntos. Y eso estamos haciendo. ¿Por qué no? ¿Queremos en serio o no? Un despertar nosotros y que nuestros hijos lo experimenten. Por eso nos asustamos cuando ellos se portan mal, porque no podemos ver la mano de Dios detrás de eso, que Dios lo va a tornar para bien, ¿sí o no? Por eso nos apantallamos cuando nos pasa una desgracia, una cosa, porque no vemos la mano de Dios ahí. Si estuviéramos orando, diríamos: Dios está actuando.
¿Sí o no? Pero porque estamos, ay no hermano, ¿cómo le hago? Queremos solucionar todos los problemas cuando no nos damos cuenta que puede Dios estar detrás de todo eso. ¿Sí o no? Es la verdad. Tú lo sabes. Las imposibilidades. ¿Volverá a vivir esta iglesia? ¿Volverá a vivir esta familia? ¿Volverá a vivir este matrimonio? ¿Volverá a despertarse el amor? ¿Volverá a ver esa pasión en ti para servir? ¿Volverá? Sí, va a volver si buscas a Dios. ¿Podrá mi familia, hermanos, volverse a Dios? ¿Podremos un día venir todos y servir juntos? Sí, porque Dios puede hacerlo. Amén. Profetiza, dice, y diles. Los huesos secos, dirás tú, ¿no oyen? Claro que se oyen. Tú habla la palabra de Dios. Es absurdo predicarles, dirías, a esos huesos secos. Si Dios no está ahí, es absurdo. Pero si Dios está contigo, tú háblales. Amén. Él hará algo grandioso. Nuestro trabajo no es dar vida, hermanos, sino proclamar ¿qué? La palabra del Señor. Nosotros no vamos a poder darle vida a esos huesos, pero sí nos toca darle ¿qué? La palabra del Señor. Es Dios quien les dio vida, pero a ti te toca hablarles. Habla la palabra del Señor. Este año tiene que ser un año de acercarnos a la palabra. Aquí se habla del papel prominente de la palabra. Ahora, ya se levantó ese ejército, ya se unieron todos los esqueletos. Todos. Aquí tenemos a un trauma que podría darnos todos los nombres de todos los huesos. ¿Cuántos huesos son, Peter? En un 206 o 208. Si tienen 6 dedos en cada. Está calculando el hermano. Ya lo desperté. 206 huesos. Imagínate 206 huesos como un rompecabezas. Ya estaba ahí. Y luego todos los tendones, la piel, todo ya estaba ahí, pero estaba inerte. Y ahora el Señor le dice: profetiza al Espíritu. Ahora tiene que ser el Espíritu. ¿De qué sirve que estemos así, completos, si no hay vida en nosotros? A veces yo puedo cantar sin vida espiritual, puedo servir sin vida espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí se puede o no se puede? Puedo venir a la iglesia sin vida espiritual, puedo predicar sin vida espiritual. Estoy físicamente completo, pero no tengo vida. Nada ocurre. Hermanos, necesitamos eso. Que el Espíritu, dice, profetízale al Espíritu, al Ruach de Dios. En hebreo se dice así, Ruach de Dios. Que ese mismo Espíritu que cuando Dios hizo a Adán, le sopló aliento de vida. Eso es el mismo. Ese Dios que sople el Espíritu sobre de los 4 vientos. ¿Y qué pasó? Empezó a soplar el Espíritu de los 4 vientos. Y empezaron ¿qué? A tener vida, cobrar vida. Este año tiene que ser un año del mover del Espíritu entre nosotros. Tenemos que darle prioridad a la oración. Fíjate bien, cuando yo predico la palabra, es mi responsabilidad de hacerlo. Tengo que hablarle a los huesos secos. Pero la tarea de Dios, fíjate bien, es profetizarle al Espíritu para que Él dé vida. Y eso es a través de la oración. La vida espiritual viene de Dios. Dios sopla su vida en nosotros. Necesitamos el aliento de Dios. ¿Quién le va a poner el ánimo a tu hijo para buscar a Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién va a poder lidiar con el resentimiento en tu vida? El Espíritu de Dios. ¿Quién va a poder hacerte una persona mansa? El Espíritu de Dios. ¿Quién te va a ti, varón, ponerte ese deseo de liderar espiritualmente a tu familia? ¿Quién? El Espíritu de Dios. No puede ser de otra manera. Miren, hermanos, yo agradezco a Dios porque en la iglesia hay ministerios. Dios usa a muchos hermanos en consejería, en liberación, en muchas otros ministerios. Pero ellos no pueden hacer nada si el Espíritu de Dios no está obrando
en nosotros. O sea, yo no puedo arreglarle la vida a nadie. Créanme. Yo antes pensaba como pastor que estaba para arreglarle la vida a los hermanos. Sí, les agradezco porque me comparten sus problemas, pero yo no puedo arreglarle la vida. El Espíritu de Dios sí. Él es el que ha tratado con ustedes, ¿o no? Les agradezco y síganme contando sus problemas. Oro a Dios y digo: Señor, obra tú, que te conozcan a ti, que revélate a sus vidas, que tú seas, que dependan de ti. Amén. Yo no tengo la solución de nadie, ni la propia solución de mi propia vida la tengo, menos de todos ustedes. Pero el Espíritu de Dios sí puede contigo. Amén. Y eso quiero decirte, que tú te metas a buscar a Dios. Y no digo que Dios no va a poder contigo, ¿o no? Tú métete a buscar a Dios. Y no digo que si no va a poder contigo, con tu orgullo, con tu rebeldía, con tu soberbia. ¿Sabes qué, hermanos? Necesitamos ese aliento de Dios. Así que hoy este mensaje, de nada servirá las siguientes predicaciones si tú y yo no nos ponemos a buscar a Dios. De principio a fin, la obra es del Espíritu Santo. No puede ser. A veces hay familias que aparentemente estamos bien avenidas, bien por afuera, pero por dentro, ¿cómo estamos? Pero el Espíritu de Dios puede transformarnos. No había vida en ellos. No es suficiente predicarles y moralmente. Yo puedo hablarles sobre que, ejemplo, hermano, dígale a mi hijo que no está bien que haga esto. Sí, se le puede decir. ¿Lo cambia? ¿Quién va a cambiarlo? El Espíritu Santo. Amén. Es bueno aconsejarles, pero ahora yo les pregunto: si se retirara el Espíritu Santo de nuestras vidas, ¿lo notarías? De nuestras iglesias, de nuestros hogares. Alguien dijo que si se retirara el Espíritu Santo de nuestras vidas, de nuestra iglesia o de nuestros hogares, el 90% seguiría estando todo igual. ¿Qué significa eso? Que no le estamos dando lugar al Espíritu. ¿Cómo saben que se está moviendo el Espíritu Santo en su vida o en la iglesia o en su familia? Si no lo estamos buscando. No notaríamos la diferencia. Ezequiel fue llamado a profetizar a los huesos. Esa es la proclamación de la palabra. Ezequiel fue llamado a profetizar al viento. Eso es orar. No habrá vida hasta que oremos. Somos totalmente dependientes del Espíritu para hacer cosas que trasciendan para la gloria de Dios. Hermanos, termino diciéndoles que Dios quiere levantar un poderoso ejército de este valle de huesos secos. Amén. Este es un mensaje de vida, de esperanza. Y la pregunta es: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál es tu respuesta? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Dame la visión de verme a mí. ¿Cómo te ves avivado? A ver, no quiero usar la visualización, ¿verdad? Pero ¿cómo te ves de avivado? Así como estás. ¿Cómo sería una versión de Luis avivado? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una versión de Edith avivada? ¿Cómo sería la versión de Pedro avivado? Y así la versión de Sergio avivado. ¿Cómo sería la versión de ustedes y mía avivado? ¿Cómo se imaginan a su pastor avivado? Oren por él para que Dios lo avive, o que lo avive, o no, porque todos necesitamos eso. Amén. Y entonces
el hermano Jesús no tendrá necesidad de pasar aquí. Hasta dirá: no, hermanos, ya no vayan a Proyecto Culiacán, ya son muchos de ustedes, los de aquí de Oaxaca, todo el tiempo están ahí, ya no los quiero ver. Fíjense que hay una iglesia en Guatemala que me tocó visitar, 30,000 miembros, llenan un estadio. Y el día, que el domingo que se iban a reunir, les prohibieron a sus miembros llevar más de un invitado para recibir a Cristo. Les dijo: está prohibido que lleven más de uno, porque no vamos a caber. Imagínense. Y aquí estamos invitándonos entre nosotros nada más. ¿Ah? Fíjate. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos prenda, ¿o no, Sarita? Sí. Necesitamos que nos prenda a todos, hermanos. Es un asunto de todos, no es el de aquí. Todos necesitamos prendernos, ¿o no? Todavía no es, yo creo que todavía no he visto la mejor versión ¿de quién? De ustedes. Ustedes todavía no han visto la mejor versión mía en buscar a Dios. Tenemos todavía que crecer buscando a Dios, ¿o no? Pues dirán, hermanos, pues queremos verlo a usted primero. No faltará el que esté ahí, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Vea al hueso seco que está a su lado. Ay, Dios mío. Sí, solo Dios puede con nosotros. Amén. ¿Vivirán estos huesos? Yo le diría: Señor, a mí me ha dicho Dios, ¿vivirán estos huesos? Yo le digo: Señor, tú lo sabes. Tú sí puedes con ellos. Espero que en este año, no en este año, sino en el, si Dios tiene toda la vida para tratar contigo y conmigo y avivarnos en su camino. Amén. ¿Por qué no? Ahí donde tú estás, tratas de retroalimentar lo que has oído y que ha llegado a tu corazón en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque tu iglesia está aquí por obra tuya. Aquí hay hombres y mujeres que han estado orando por años un despertar. Aquí hay hombres y mujeres que han doblado y siguen doblando rodilla para pedir una regeneración de nuestros niños. Queremos ver niños naciendo de nuevo, Señor. Adolescentes naciendo de nuevo, jóvenes naciendo de nuevo, adultos y adultos mayores naciendo de nuevo. Señor, aquí hay gente orando para que el viento de tu Espíritu avive el corazón de aquellos que un tiempo estuvimos avivados, pero que ahora, por el pecado, por las distracciones de esta vida, nos hemos apagado, Dios. Señor, gracias porque tú eres el Dios de lo imposible. Yo no puedo hacer que los huesos vivan. No me toca a mí, Señor. Eso es obra tuya. Pero sí me toca profetizarles. Si me toca profetizar al Espíritu, si me toca orar, si me toca estudiar la palabra y hablar y proclamar.